Tenemos con nosotros a Victoria Torres, responsable de producto de análisis de Singular Bank. Victoria, muy buenos días. Hola, buenos días. Tenemos también a Pedro Coelho, Head of ETF Iberia en Latinoamérica de Lixor Asset Management. Pedro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Álvaro Antón Luna, Country Head of Distribution Iberia en Aberdeen Standard Investment. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, empezando la semana. Inversión en emergentes. Queremos centrar un poco, un ratillo, en poder darle a nuestro espectador una visión de cómo se están comportando los mercados emergentes en este inicio de año. ¿Cuál es la fotografía del primer trimestre del 21 para un mercado que fue bastante castigado en 2020 y que se esperaba mucho de él en el 21? Si quieres empezar tú, Victoria. Bueno, pues sí, efectivamente, en el año pasado fue uno de los mercados que me acaparó todas las miradas, porque en un mundo en el que prácticamente no había crecimiento, bueno, en realidad había decrecimiento en todas las regiones, precisamente China fue uno de los, el único país que logró salvarse de la recesión y, por tanto, como decimos, acaparó una buena parte de las miradas. Durante una buena parte del año no se esperaba que efectivamente pudiera llegar a haber ese crecimiento, pero lo hubo y en este año la verdad es que las valoraciones empiezan a ser exigentes en algunos mercados, ya no solamente en la región asiática, sino que en general en el mundo, y los inversores empiezan a ser un poquito más restrictivos. Está muy pendiente de ver qué es lo que ocurre con los ritmos de crecimiento a nivel mundial, y precisamente el hecho de que el resto de las economías empiecen a repuntar es lo que da un poco de miedo por si pudiera haber una salida de flujos importantes desde los mercados emergentes hacia otros mercados, que es lo que ha ocurrido en algunas ocasiones cuando, bueno, pues efectivamente se dan unas circunstancias de esas características. Y sí que en este sentido pues tenemos el foco aquí, ver si efectivamente esta salida de flujos se produce una vez que la economía, por ejemplo en Estados Unidos, se vaya reactivando y bueno, este es uno de los riesgos que hay con respecto a los emergentes en estos momentos. Pedro, ¿cómo lo ves? Es verdad, Vicky habla de una cosa muy importante que es el efecto China. China tiene un peso muy significativo en mercados emergentes. Estamos hablando que el índice de mercados emergentes, el MSCI Emerging Markets, China pesa prácticamente un 36-37% al día de hoy. Y no hay, y nosotros creemos que hay dos realidades de mercados emergentes. Por un lado hay mercados emergentes con China y mercados emergentes sin China. Y incluso en los números, las rentabilidades son muy dispares. Estamos hablando de, por ejemplo, que 2020 ha sido un año muy bueno para mercados emergentes con China, pero que 2021 y el primer trimestre, con la rotación que estamos viendo a nivel sectorial y geográfico, mercados emergentes sin China tienen una rentabilidad bastante superior a mercados emergentes con China. Entonces, de nuestro lado, hay realmente, nosotros damos las herramientas a nuestros inversores para que puedan invertir en mercados emergentes con China y mercados emergentes con China si quieren hacer una alocación a China por separado. Y esto es cada vez más importante poder hacer o poder tener la separación entre los dos bloques. Es verdad que los momentos de call en mercados emergentes se han frenado mucho a principio de este año. Y eso tiene que ver con varios temas, sobre todo con el menor acceso que los mercados emergentes tienen en este momento a los programas de vacunación, por ejemplo, que están mucho más fuertes en mercados desarrollados. Pero es un factor sobre todo de países como India y Brasil, y es necesario estudiar muy bien o analizar muy bien los mercados emergentes por separado para saber aquellos que están en mejor posición que otros. Álvaro. Sí, totalmente. Yo creo que hablar de mercados emergentes es hablar de un mundo muy grande. Nosotros hacemos la regla del 50 para que el inversor final lo tenga claro. Estamos hablando del 50-60% del PIB mundial, 50-60% de la población mundial, 9 de las 10 mayores ciudades del mundo por encima de 10 millones de habitantes están en mercados emergentes. Entonces, al final, perdóname, se me olvidaba la regla del 50, el 50% de las reservas mundiales. Entonces, ese 50%
marca muchísimo, marca tanto que, como decía Pedro y Vicky, no se puede hacer una regla única. Tenemos la parte de Latinoamérica, que están muy afectados por las materias primas, que han sido los grandes dañados, evidentemente, por la disrupción de oferta y demanda en todo lo que es materias primas, petróleo, etcétera, etcétera, y que el año pasado han sufrido muchísimo. Y, sin embargo, está toda la parte asiática. Como decía Pedro, hay que hablar mucho de China. Evidentemente hay que hablar mucho de China, la futura potencia, primera, segunda potencia mundial, y hay que hablar muchísimo de ella. Nosotros decimos que Asia es FIFO, ¿no? Que todos lo estudiamos, yo creo, en la carrera, que es el first in, first out. Fueron los primeros en entrar en la pandemia, son los primeros que han salido, y de hecho hemos pasado o volveremos a pasar a crecimientos este año del 9% en términos de GDP. Entonces, no son todos iguales. Y una vez más, a lo mejor Pedro yo creo que ha sido muy futurista hablando de con China y sin China, pero en efecto en algún momento se llegará a un Asia-Pacífico ex-China, ex-Japón. Hay actualmente un Asia-Pacífico ex-Japón, incluyendo China, y habrá en un futuro un excluyendo China probablemente. Pero la realidad es que esa regla del 50 lo que nos invita es a pensar que son las mayores demografías, el mayor crecimiento, el mayor cambio del pueblo a la ciudad, y que, bueno, y que las fuerzas de crecimiento van a seguir viniendo de ahí. Entonces, bueno, con la introducción de China en todos los índices y con esa fuerza demográfica que tienen, es verdad que lo dejamos a un lado dentro de nuestras inversiones, pero la realidad es que no podemos vivir. Desde Aberdeen Standard pensamos que no podemos ni debemos vivir sin ellos, y que poco a poco deben pasar a ser parte de nuestras carteras. En España estamos hablando de menos de un 5% más o menos de media en carteras, y deberíamos estar cercanos ya no tanto al 15% que dirían los inversores institucionales, sino a lo mejor en un 10%. Pero vamos, es un poco la foto general de Asia y de China. Pedro, sin embargo, muchos inversores ven riesgos. ¿Qué riesgos veis vosotros en los mercados emergentes? Pero a cambio, ¿qué ventajas veis también? Bueno, las ventajas han sido bastante bien ya explicadas por Álvaro. Realmente los números, la fortaleza de los números es impresionante en términos de su contribución para el PIB mundial, su contribución sobre todo en términos de las franjas de edades que constituyen los mercados emergentes y la potencia que les da en términos de consumo, pensando en consumo futuro y en la propia digitalización de la economía, y cómo los mercados emergentes pueden totalmente liderar ese esfuerzo. Y las desventajas tienen que ver sobre todo con, en este momento, factores muy conjunturales, sobre todo, hay factores estructurales también, pero la falta de acceso a programas de vacunación masiva, la falta de acceso a vacunas, puede ralentizar bastante el crecimiento de mercados emergentes, porque obviamente estamos en un momento de nuestras economías en que aquellas que han podido vacunar a sus a su pueblo, a la población que les pertenece, son aquellas que rápidamente van a crecer más. Y eso te hablo de, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos y Reino Unido con estas revisiones masivas a la alta en términos de crecimiento de Estados Unidos por se haber adelantado a los demás en términos de vacunación. Ahora, claramente, pensamos que las ventajas estructurales son superiores a las desventajas estructurales, y que aquí hay solamente un problema conjuntural en que claramente estos países, y hablo por ejemplo de Brasil y de India, que son los dos países que al día de hoy tienen más tasas de contagio más altas y más dificultades en gestionar el tema de la vacunación, son aquellos que están marcando esta ralentización de los mercados emergentes a corto plazo. Álvaro, ¿qué riesgos veis también desde Aberdeen Standard Investment? Bueno, vemos esos riesgos, vemos el riesgo de la inflación, que el riesgo de la inflación es uno que está surgiendo ahora y que va a estar ahí temporalmente a corto plazo. Nosotros a medio y largo plazo pensamos que no debería ser un riesgo, porque vemos que la tendencia, la tecnología
y la nueva vida es más desinflacionista que inflacionista, pero desde luego con todo el tema del petróleo y la subida que ha tenido pues de 30 aproximadamente a $60 el barril en el último año, pues todo eso afecta muchísimo al tema de la inflación. Y la inflación no es otra cosa diferente en mercados emergentes que una tasa impositiva. Es decir, si a ti el pan te lo venden en vez de a 2 euros la barra, a 4 euros la barra, al final lo que estás haciendo es que el pueblo no crezca. Entonces ese es el mayor riesgo adicionalmente al tema de las vacunas que decía Pedro. También pueden destacar, y siempre se habla un poco de las burbujas. Evidentemente en mercados emergentes con tantos crecimientos y tanta fuerza, al final se pueden generar burbujas, se generan algunas en los bancos indios en el último año y medio, se han generado una serie de burbujas, pero que en el medio y largo plazo se van tapando, se van regularizando. ¿Por qué? Porque al final están 20 años, como si dijéramos, más atrás que nosotros, y todas esas burbujillas se van tapando poco a poco. Riesgo político, evidentemente, una vez más estamos hablando de una población grandísima. Entonces depende de qué político elijas, pues vas a tener una mayor estabilidad, una mayor inversión en infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero volviendo un poco a lo positivo, all in all, si solo me preguntas de riesgos me quedo ahí, pero all in all las oportunidades son mayores que los riesgos porque, como decimos, es una clara economía en crecimiento, es una clara economía en inversión, donde destaca muchísimo la inversión en infraestructuras, la inversión en energías renovables y la inversión en que todo está por hacer. Entonces, todo eso poco a poco vamos a ir viendo cómo viene de la mano de mercados emergentes, porque, como repito, está todo por hacer y están empezando de cero. Es decir, es simplemente ese copy-paste de lo que hemos hecho en mercados desarrollados a mercados emergentes. Victoria, ¿cómo veis esos riesgos? Si queremos empezar por la parte positiva, por las ventajas, nosotros una de las que consideramos que es esencial es precisamente el tamaño que tiene la población asiática. Y este tamaño lo que hace es que tengan unas posibilidades demográficas impresionantes y que las posibilidades de incremento del consumo sean también exponenciales. Y de hecho, pues por ejemplo, hemos visto en los peores momentos de la pandemia cómo entre ellos son capaces de hacer un mercado en los que no necesitarían del exterior si lo necesitara. Es verdad que si al final todo está interconectado, pero efectivamente este es donde reside una de las mayores potencialidades de toda la región emergente, y en concreto en estos momentos hablamos de la asiática. En cuanto a los riesgos, algunos de los que han comentado mis compañeros, uno de ellos es, por un lado, toda esa inseguridad jurídica política que puede haber en determinados momentos en el que puede hacer que haya un cambio en la manera en la que ponemos los flujos de capitales. Si estamos en un mercado que efectivamente no nos ofrece esa seguridad jurídica, preferimos irnos hacia otros mercados, y aquí puede variar mucho en función de los países. Y luego también otro de los riesgos que vemos es esa simetría en el crecimiento. Puede haber determinados mercados emergentes que están creciendo de una manera muchísimo más saludable, mientras que otros están quedando muchísimo más rezagados. Y esto va a ir ligado también a la posibilidad de esa vacunación de la que hablaba Pedro al principio. No todos los países van a tener acceso de la misma manera, no todos los países van a salir de la crisis de la misma manera. Y esto además ya no solamente estamos hablando de unos efectos económicos, sino de unos efectos que pueden ir muchísimo más allá. En aquellos países que a lo mejor no tengan ese acceso o que tengan una peor salud financiera, al final hay que saber dónde se colocan los recursos, y los recursos se están focalizando en combatir el COVID, y por tanto no se van a combatir otras enfermedades, no se va a invertir en infraestructuras, no se va a invertir en educación. Se estima que, por ejemplo, en los países más pobres, aquellos niños que ahora mismo no esté llegando esas ayudas para la educación, pues posiblemente a lo mejor ya no van nunca al colegio. Y esto lo que va a hacer es que a largo plazo haya una ralentización en su ritmo de desarrollo, y que puede generar diferencias todavía más importantes en el nivel de desarrollo de los países emergentes. Álvaro, para quien quiere buscar megatendencias en los mercados emergentes, quiere hacer un mix entre las dos cuestiones, ¿qué megatendencias se pueden ver o pueden ser importantes para la inversión en mercados emergentes? Bueno, yo creo que la verdad es que están todas. Puedes elegir la que quieras, José Antonio. Yo creo que puedes elegir healthcare, salud, puedes elegir energías renovables, energías limpias, climate change,
puedes elegir demografía y consumo. Y nosotros personalmente nos quedaríamos con esta. Bueno, sigo, pero vamos, nosotros personalmente nos quedaríamos con demografía y consumo porque yo creo que engloba a muchísimas más. Pero puedes elegir pequeñas compañías, puedes elegir materias primas. La realidad es que yo creo que a día de hoy puedes elegir muchas. De hecho, una de las burbujas en las que yo pensaba cuando me decías ¿qué problemas puede haber? Una es la tecnológica. Al final desconocemos o no tenemos muy claro de dónde vienen todas esas funciones tecnológicas. No todas vienen de Estados Unidos. Mucha parte de esos proveedores de chips o de materiales necesarios para hacer un móvil, un ordenador, para hacer cualquier tema de semiconductores, etcétera, etcétera, vienen de mercados emergentes. Entonces, la parte tecnológica es muy fuerte y ahí las valoraciones han corrido mucho. Pero toda la parte de healthcare, química, etcétera, etcétera, a lo mejor pensábamos que China no tendría vacuna y que solo eso estaba dispuesto o disponible para mercados desarrollados, pero vemos cómo en China, en el caso concreto de China, esa vacuna se ha crecido. Evidentemente, países más pobres, a lo mejor como India, o que no pueden llegar también a la población, no tienen ese problema. Pero por responder a tu pregunta, yo creo que están todas y nosotros nos quedaríamos con esa demografía, consumo, que sería una tendencia global en la que estás incluyendo ya healthcare, salud, estás incluyendo consumo, estás incluyendo inversión en infraestructuras, estás incluyendo energía, porque puedes invertir en muchas empresas y estás acaparando muchísimas tendencias y no solo una. ¿Por qué? Porque al final es casi tan difícil acertar con una sola tendencia que nosotros seríamos en este caso concreto más global, tendencia global, tendencia más conjunta. Victoria. Pero básicamente coincido en lo que ha dicho. Creemos que una de las megatendencias importantes que afectan a todos los países, no solamente los emergentes, pero en concreto por las implicaciones que tiene, podría ser especialmente relevante en ellos, sería la descarbonización. Estamos hablando de una China que tiene un objetivo de 2060 de emisiones cero. Imaginemos los esfuerzos que tiene que poner en este sentido. Luego también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con salud. Estamos hablando de una población que está muy envejecida y que va a tener que hacer muchísimas inversiones en el sector de la salud. Y luego también todo lo que tiene que ver con innovación. China y en general los emergentes quieren cambiar esa visión que tiene el mundo de ellos de un país que importa para un país que también tiene importantes innovaciones tecnológicas. Y esta innovación además puede ayudarles muchísimo en términos de productividad y podría ser también una de las tendencias impulsoras. Y luego ya si hablamos de temáticas concretas, como decíamos, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la producción de energías limpias, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del 5G, que sabemos que la región asiática no se quiere quedar atrás. Estas serían algunas de las megatendencias que podrían ser claves en el desarrollo en general de los países emergentes. Pedro, ¿cómo veis megatendencias en emergentes? ¿Tenéis la misma visión desde Lyxor Asset Management? Pues sin duda, mercados emergentes son incontornables en términos de poder construir una estrategia de megatendencias, sea cual sea la tendencia que estamos hablando, sobre todo las tendencias de consumo, economía digital, tecnologías. Nosotros tenemos una oferta de ETFs temáticos con MSCI que hemos construido con MSCI, cuyo universo de inversiones es el MSCI All Countries World. Lo que dice, normalmente este tipo de cosas se hace mucho más sobre el MSCI World, pero incluyendo los mercados emergentes, tenemos acceso a una cartera mucho más diversificada y con nombres mucho más importantes, sobre todo en la parte de semiconductores, con los nombres de Taiwán, en la parte de plataformas tecnológicas sociales con China, en la parte de consumo, tanto en China, tanto en Asia como en América Latina. Hay realmente muchas oportunidades cuando tú incluyes los mercados emergentes en este tipo de megatendencias y te ayudan a construir carteras mucho más equilibradas y diversificadas. Victoria, para terminar, ¿qué recomendación de inversión en emergentes con todo lo que hemos visto nos podéis dar desde Singular Bank?
Bueno, pues yo creo que ya se nos ha ido viendo un poco el plumero con lo que hemos dicho anteriormente. Nosotros, dentro de los emergentes, enlazando con lo que decíamos al principio, que el mundo de emergentes no se puede englobar en un solo saco porque hay tal diversidad que es muy importante ser selectivo. Creemos que es un error hablar de emergentes en general. Nosotros estamos positivos con la región asiática y en concreto estamos positivos con China. Nosotros dentro de las carteras en Singular Bank tenemos exposición a emergentes asiáticos y luego de forma concreta tenemos apuestas por China de forma selectiva porque consideramos que siguen estando bien posicionados en el momento actual. ¿Qué productos concretos se pueden elegir dentro de Singular Bank o qué estáis moviendo para que quien nos está escuchando pueda coger papel y boli o en el móvil y apuntar esos productos, que al final los nombrecitos son interesantes para el espectador? Para que no se enfaden mis compañeros de hoy, que efectivamente tienen productos excelentes dentro de emergentes, pero bueno, nosotros tenemos, para posicionarnos en general en Asia, tenemos un fondo de Schroders, el Emerging Asia, y para China, específicamente el Pictet Greater China. Esto tiene que ver un poco con la configuración que nosotros tenemos o la visión estratégica que tenemos en cuanto a sectores. Estos son los productos que mejor encajan con el mismo, ¿no? Que significa que mis compañeros no tengan productos excelentes, pero es verdad que con la estrategia de la casa, con las megatendencias que queremos posicionar, pues estos son los dos fondos que encajan mejor. Pedro, vamos a convencer a Victoria a ver qué productos debería tener en cartera Singular Bank. Pues Vicky ya conoce muy bien nuestros productos. Nosotros de ETFs tenemos más de 15 ETFs dedicados a mercados emergentes, tanto de deuda como de renta fija como de renta variable. Sobre todo en renta variable lo que hacemos es estrategias que permitan al inversor hacer apuestas muy concretas por países, por ejemplo. Hablo de ETFs sobre Asia o sobre Latinoamérica o sobre Europa emergente, pero también hablo de un ETF sobre India o Turquía o Rusia o como casos muy concretos país por país. Al mismo tiempo, tenemos cosas mucho más globales que permiten a los inversores hacer una apuesta concentrada en mercados emergentes siguiendo la MSCI Emerging Markets o excluyendo a China de este mercado, de este segmento, de este índice, comprando un ETF de mercados emergentes, excluyendo a China, que lo tenemos ya disponible por lo menos ya desde hace más de un año. Después tenemos la parte de temáticos e incluso la parte de cambio climático o transición climática, índice de transición climática. También tenemos MSCI Emerging Markets para esta misma temática y para temáticas de consumo, economía digital, tecnología. Hay realmente mucho producto alrededor de la temática mercados emergentes, quer mercados emergentes por sí solos, quer mercados emergentes incluídos dentro de una temática más generalista, como sean las megatendencias o transición climática. Álvaro, ¿qué productos? Pues en nuestro caso estaríamos hablando, al contrario de Pedro, de gestión activa, de selección de valores, selección de compañías, selección de países de forma individual, y depende de lo que los equipos locales te van diciendo, ya estén basados en Sao Paulo, en Hong Kong, en Singapur o en India, pero al final lo que esos equipos te dicen es dónde invertir. Entonces sería más gestión activa y quitar a lo mejor o sacar el grano de la paja para ir más focalizado. En ese caso, nosotros, para el primer inversor que nunca ha invertido en mercados emergentes, el primer paso a los mercados emergentes es la renta fija emergente corporativa en hard currency. Eso para nosotros sería nuestro primer paso. Estamos hablando de una rentabilidad de aproximadamente el 3,5% y es el activo más estable de todos. Pues la renta fija, para invertir en renta fija emergente corporativa solo de corporates y siempre en hard currency, tendríamos el Aberdeen Standard Emerging Markets Corporate Bond Fund. Si nos va un poco la marcha, a lo mejor habría que pasar a local currency, pero eso es ya que te empieza a ir bastante la marcha, y estaríamos hablando del Aberdeen Standard Emerging Markets Local Currency Bond Fund. Pasando a la parte de renta variable, y por no extenderme mucho más, pero si me permite, sí daría dos productos. Nuestro fondo bandera, que se lanza en 1985, que sería el Aberdeen Standard Asia Pacific. Dentro de ese fondo, aproximadamente China pesa un 30, y luego China clase A
otro 8%, con los cuales estamos hablando casi de un 40% en China, con China y China clase A, donde estaríamos hablando del mercado doméstico puro de China. Pero entraríamos, desde nuestro punto de vista, para un inversor que está viendo hoy la tele, probablemente entraríamos con un fondo asiático, y si no, si es la primera versión o la primera vez, una vez más, que invierte en mercados emergentes, iríamos a un global emergentes, el Aberdeen Standard Emerging Markets Equity Fund, que lo hay, SRI, con todas esas energías limpias que hemos hablado, y que está escogiendo Latinoamérica, India, etcétera, etcétera, que son países que a lo mejor han corrido muchísimo menos y por empezar, por lo que tú has dicho al principio, han corrido muchísimo menos estos últimos años, y que probablemente Latinoamérica e India se deberían poco a poco ver impulsados en una expectativa de mejora, porque lo que les toca realmente es mejorar, como hemos visto en otros países. Y siempre, como decía, gestión activa no solo por destacar en la paja, sino, y perdón que a lo mejor debería ser más claro, por la calidad de las compañías. El peor error que puedes cometer en mercados emergentes es cometer un error en el stock que eliges. Muchísimas gracias, Álvaro Antón Luna, Country Head of Distribution Iberia de Aberdeen Standard Investment. Buen día y buen negocio y buena semana, Álvaro. Buen día, buen negocio, buena semana. Pedro Coelho, Head of ETF Iberia Latin America, Lixor Asset Management. Buen día, buen negocio, buena semana, Pedro. Gracias igualmente. Y también a Victoria Torres, responsable de producto y análisis de Singular Bank. Buena semana, buen negocio.